Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer con mucho gusto al abogado Eduardo Guerrero del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro que nos tome esta llamada y establecemos contacto con él porque pues se celebró el examen periódico universal a México, un ejercicio de diagnóstico entre pares de los estados del Sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el que se somete a escrutinio justamente la vigilancia o violación a los derechos humanos en los estados integrantes de este sistema. Eduardo, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias, mucho gusto y saludos a toda la audiencia. Te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada, que aceptaras conversar con nosotros, porque tenemos entendido que tú formaste parte pues, de los distintos colectivos desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, pero junto con más de 100 organizaciones que acompañaron en este colectivo EPU MX la revisión de este ejercicio. Para los radioescuchas que no tenemos, y bueno, me incluyo, los que no tenemos toda la información completa de qué significa este examen periódico universal, ¿nos das una introducción, por favor, Eduardo, qué significa este examen periódico universal y cómo salió evaluado México en este año? Claro, con mucho gusto, Rubén. Mira, pues como bien adelantabas en la introducción, este mecanismo es un mecanismo entre pares, lo que quiere decir que son estados evaluando a otros estados en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que evalúan estos estados? Es el nivel de cumplimiento por parte de los estados sobre las obligaciones en materia de derechos humanos, ¿no? Es decir, evalúan si las políticas públicas, las leyes y otras decisiones gubernamentales están en línea con esas obligaciones que establecen los tratados internacionales que México en este caso ha firmado. Esta evaluación del examen periódico universal, que por sus siglas también es conocido como EPU, se hace cada 4 años. Y esta es la cuarta ocasión en la que nuestro país es evaluado. La última fue en el año 2018. Como balance general de esta evaluación, podemos decir que en las recomendaciones que emitieron los países a México, se destacaron temas muy relevantes en la agenda de derechos humanos que reflejan que desde la comunidad internacional hay conciencia de la situación en nuestro país y que se reconoce que hay una crisis en esta materia, ¿no? Las recomendaciones van desde cuestiones como las desapariciones forzadas, la situación de tortura, la situación de personas privadas de libertad, migración, entre otros temas. Llamó particularmente la atención que esta fue la primera ocasión en la que México recibió recomendaciones en la cuestión de la militarización. Uh-huh. En este sentido, nosotras desde el colectivo que conformamos diversas organizaciones de la sociedad civil, resaltamos esto como algo muy valioso porque se reconocía que la militarización era uno de los principales temas que nuestro país enfrentaba en temas de derechos humanos. Sin embargo, la parte que no fue positiva es que México, al momento de decir qué recomendaciones aceptaba y cuáles no, dejó de lado las recomendaciones enfocadas precisamente en estos temas de militarización, entre otros como eliminar otros asuntos, ¿verdad? Eduardo, antes de ahondar sobre en cuáles temas México se negó a aceptar estas recomendaciones, que es pues lo medular de esta información, solamente para tener el contexto completo, ¿cómo funciona este mecanismo de evaluación universal, este examen periódico universal? El Estado, digamos que va a ser revisado, presenta un informe y luego los estados pares a partir de ese informe lo revisan, o tienen también la posibilidad de hacer sus propias indagatorias los otros estados que van a evaluar a México. Existe una parte del proceso que es por escrito y que consiste en la presentación de un informe por parte del Estado, en este caso el Estado mexicano, pero también se abre la oportunidad para que organizaciones de la sociedad civil y otros actores como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentemos información por nuestra cuenta, como información independiente. Uh-huh. Con esta información se le presenta a todos los países que van a evaluar a México una sistematización que sintetiza la información que presentamos como actores. Entonces, en este contraste que existe entre el informe que presenta el Estado y el informe que presentan las organizaciones de sociedad civil, los países tienen la libertad de decidir qué recomendaciones emiten, en qué temas o qué temas dejan de lado, ¿no? Y esto se hace en una primera sesión, que en este caso la de México se llevó a cabo en enero, en la que se emiten las recomendaciones, y después viene esta segunda sesión, que fue la que ocurrió la segunda semana, en la que México fija su posición y dice qué recomendaciones acepta y cuáles no. Exacto. Entonces los estados que están revisando en este caso a México
Evidentemente tomaron en cuenta la información oficial, pero también los distintos informes, porque hemos hemos revisado por lo menos la página que elaboraron este colectivo EPU México 2024 y hay distintos informes, ¿no? O sea, es decir, se hace un proceso de trabajo también desde la sociedad civil muy detallado para hacer diagnósticos sobre temas específicos de derechos humanos que también fueron tomados en cuenta por los estados parte. Sí, así es. Este colectivo, como bien mencionas, viene dando seguimiento a este mecanismo del EPU desde el primer ciclo, ¿no? Como mencionaba antes, esta es la cuarta ocasión en la que México es evaluado y en cada una de las ocasiones anteriores también nos articulamos como organizaciones para participar en este proceso, para dar seguimiento con la lógica de incidir también en las delegaciones de los demás países para que emitieran recomendaciones a México en los temas que nosotros consideramos más relevantes. Como mencionabas, hay una página web que está abierta al público, la pueden encontrar como colectivo FUMX, lo ponen así en Google y aparecerá la página, y ahí están los 18 informes que se elaboraron desde este colectivo. Son informes temáticos, un informe general, todos ellos documentando la situación de derechos humanos en el país. Y ahora sí difundían en su cuenta de Twitter, Eduardo, el del Centro PRO, que México recibió 318 recomendaciones, pero que no aceptó 14 de ellas sobre temas cruciales. ¿Nos detalles cuáles fueron? Claro que sí. Lo primero que subrayaría es que más allá de la cuestión cuantitativa, es decir, más allá de que es realidad que México aceptó la mayoría de las recomendaciones, en estas 14 que no aceptó, aquí es importante decir que no las rechaza directamente, sino lo que dice es tomo nota, lo que en la práctica quiere decir que no las está aceptando, pero que sigue abierta la posibilidad de que en el futuro sí las acepte. En estas 14 recomendaciones están algunos de los temas más centrales de la crisis de derechos humanos en el país. Claro. Ya apuntaba al tema de la militarización, ¿no? Algunas de las recomendaciones en este tema tenían que ver con crear un plan de retiro de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública o con desmilitarizar la Guardia Nacional. Esto al momento que México no las acepta, contrasta con esta posición que vemos a nivel interno en el que, por ejemplo, avanza la iniciativa para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Así como este tema de la militarización, está el tema de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo como figuras legales, que como recordarán, pues no solamente se han recomendado por parte del EPU, sino que también responden a obligaciones de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y a eso se sumarían cuestiones que tienen que ver con el desplazamiento forzado interno y cuestiones de movilidad humana, sobre las cuales México también decidió no aceptar. Hay otro tema que señalan que es relevante, el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad, y otro que también me parece relevante, el tema de migración, Eduardo. Ahí, ¿cuál fue, digamos, como la postura del Estado mexicano en estos dos asuntos? Sí, específicamente bajo el tema de uso de la fuerza es que México engloba la consideración sobre la militarización, ¿no? En su posicionamiento ante el Consejo de Derechos Humanos, México engloba ahí los temas de militarización de la seguridad pública, pero también en específico no aceptó una recomendación que abordaba la necesidad de investigar los casos de uso excesivo de la fuerza, pero también de que se contara con controles independientes, civiles, para el uso de la fuerza por parte específicamente de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que participan en estas tareas. Y en los temas de movilidad, pues particularmente llamó la atención que México no reconociera o no aceptara los temas relacionados con el desplazamiento forzado interno, porque es una de las problemáticas más latentes en este contexto de violencia que vive el país y sobre las cuales hemos llamado la atención desde este colectivo de que hay que tomar acciones para revertirlas. ¿Qué tal, Eduardo? Te saluda Jesús Estrada. Un gusto escucharte. Quería preguntarte específicamente una vez más sobre el tema del ejército. Entiendo entonces que el Estado mexicano argumentó que no hay militarización porque la Guardia Nacional siempre se consolidó bajo un mando de autoridad civil. Es decir, este argumento me parece del presidente de que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Con eso se defendió el Estado a pesar de que pues ya está probado que pasa a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, del Ejército. ¿Qué sucede en este contexto de contradicción? Así es, Jesús. La respuesta del Estado mexicano fue totalmente contradictoria. Aquí puntualizaría estos argumentos, México los emitió por escrito, ¿no?, al momento de dirigir su respuesta
ante el Consejo de Derechos Humanos esboza una serie de argumentos que, si bien no son muy detallados, no se desarrollan en amplitud, sí dan estas pautas para decir por qué no están aceptando. Y en el caso de la militarización, justamente eso, ¿no? Decían que no aceptaban la recomendación sobre la desmilitarización de la Guardia Nacional porque esta se había constituido como un órgano bajo un mando civil, pero justamente contrasta con lo que estamos viendo en la realidad actual del impulso nuevamente por parte del Poder Ejecutivo de la reforma para adscribir la Guardia a la Sedena. Otro tema muy contradictorio es cuando México categóricamente afirma que en México no se espía a organizaciones y a personas de la sociedad civil, recordando que aquí había algunas recomendaciones de algunos países dirigidas a que se investigaran estos hechos de espionaje en contra de organizaciones de la sociedad civil, y la respuesta mexicana fue: en México no se espía a nadie, lo que contrasta con la evidencia que demuestra que el gobierno mexicano ha utilizado el software Pegasus para espiar organizaciones como el propio Centro PRO. Eduardo, informan que son más de 318 recomendaciones. Nos has comentado las que México no aceptó o está en proceso de revisión. ¿Cuáles sí aceptó que te parezcan relevantes entre esas otras 300? Destacaría los temas sobre los que se aceptaron recomendaciones. Entre ellos hay cuestiones relacionadas con la crisis de desapariciones. Algunas recomendaciones iban enfocadas muy específicamente en la identificación forense, en fortalecer que las fiscalías lleven a cabo investigaciones adecuadas para encontrar a las personas desaparecidas, fortalecer la institucionalidad, proteger a las personas que se dedican a estas labores. Otras recomendaciones están dirigidas al combate a la tortura, algunas de ellas también a la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, para mejorar la situación de niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas afromexicanas, sobre un conjunto de temas que es importante subrayar que, al aceptar México estas recomendaciones, reconoce que existen retos y obstáculos que hay que superar en estas cuestiones que son sin duda parte de la crisis de derechos humanos que enfrenta el país. Eduardo, una duda también, no sé si se planteó ahí o no, estas críticas que se han hecho al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de un proceso que algunos académicos señalan que es una rasuración de los datos oficiales. Ahorita comentábamos acá en la escala Jalisco cómo se acaban de actualizar los datos, pero también ante la ONU se planteó esta situación de que habría una operación para manipular las estadísticas oficiales de desaparecidos, ¿o no? Así es, sí, se planteó ese tema, algunos países manifestaron preocupación sobre esta cuestión del registro, y creo que era algo inevitable, ¿no? Uh-huh. De verdad queremos que las recomendaciones hicieron un buen diagnóstico de la situación del país, y desde luego, siendo la crisis de desapariciones y específicamente el tema del registro un tema central en la agenda actual, se retomó en las recomendaciones que emitieron los países, y que sin duda reflejan que hay una preocupación por las acciones que está tomando el gobierno para llevar a cabo este registro de una manera irregular, ¿no? Eduardo Guerrero, una última pregunta de mi parte. Las recomendaciones que se emiten en este ejercicio, en este examen periódico universal del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, ¿las recomendaciones son vinculantes si el Estado, una vez aceptadas, en este caso el Estado mexicano, las tiene que cumplir? El Estado tiene la obligación de cumplirlas, sin duda alguna. Lo cierto es que no existen mecanismos de seguimiento o de rendición de cuentas que tengan las Naciones Unidas propiamente para verificar si el Estado está o no cumpliendo las recomendaciones, pero sin duda son una obligación que asume el Estado, y en 4 años que vuelva a ocurrir esta evaluación, los Estados podrán evaluar si mantienen algunas de estas recomendaciones, si formulan sobre otros temas, pero sin duda nuevamente el Estado mexicano tendrá que rendir cuentas frente a este mecanismo en 4 años más, y también desde la sociedad civil nos mantendremos vigilantes sobre el seguimiento de estas recomendaciones. Hemos hecho un llamado a que estas funjan como directrices para el nuevo gobierno federal para implementar políticas en materia de derechos humanos que se traduzcan en mejorar y revertir la crisis que vivía en el país. Comentaste que se hace cada 4 años, sin embargo el examen anterior fue hace 6, el de 2018, prácticamente en el cambio de sexenio. ¿Cómo salimos en este examen periódico universal comparado con el anterior examen, Eduardo Guerrero? Sí, en cuestiones de temporalidad, lo que ocurre es que, digamos, el proceso inicia un año antes de que se lleva a cabo como tal el examen, entonces por ahí hay un poquito ese desfase en las fechas, pero en comparación con el examen de 2018 para México, primero destacamos que hay una mayor cantidad de recomendaciones,
Segundo, el tema relevante de que por primera vez hubo recomendaciones sobre el tema de militarización, como ya decíamos, y también destacaría que en esta ocasión México, rechaza 14 recomendaciones, o más bien, no acepta 14 recomendaciones, cuando el ciclo anterior únicamente fueron 2 recomendaciones las que se tomaron nota, y sí contrasta en temas de fondo, pero también en temas de la posición frente a un escrutinio internacional. Claro, gravísimo, 14 contra 2, es terrible. Mi última pregunta para ti, Eduardo Guerrero, es justo más bien, ¿qué se prevé? Digamos, ya en 4 años pues estará Claudia Sheinbaum a cargo de la presidencia del país, tendrá ya más de la mitad de su periodo en ese momento. ¿Qué expectativas hay de tu parte en cuanto será el próximo gobierno? ¿Aceptará, digamos, las recomendaciones o tendrá una dinámica similar al actual gobierno? ¿Qué crees? Pues de entrada este gobierno federal tendrá la obligación de cumplir con las recomendaciones, entendiendo que son recomendaciones que se asumen como una obligación de Estado, que independientemente del cambio en la administración, habrá que implementar, ¿no? Será interesante cómo las nuevas autoridades que van a estar encargadas directamente de la implementación y del seguimiento, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, será interesante ver cómo asumen este proceso, ¿no? Nos habían convocado a las organizaciones a tener diálogos posteriores para seguir abordando cómo implementar estas medidas, y nuestra expectativa es que esos diálogos sirvan para entablar comunicación con las nuevas autoridades y ver de qué manera dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo Guerrero, por aceptar conversar con nosotros como parte de este equipo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y del colectivo de organizaciones de derechos humanos que participaron desde la sociedad civil en este examen periódico universal México 2024. Gracias, Eduardo. A ustedes las gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí tiene usted esta información sin duda relevante. Vamos a ir a una pausa.